nuestro mayor deseo que Dios en su gracia nos bendiga, nos acompañe y nos dote de su poder, su buen espíritu, para que así podamos comprender con claridad lo que vamos a estudiar, lo que el Señor quiere decirnos en su palabra por medio del apóstol Pablo. Les suplico encarecidamente que nos mantengamos en actitud de oración y mucha atención. De hecho, los textos que vamos a estudiar no son complejos si estamos prestándole muy buena atención, ¿ya? Pero si nos distraemos en algo, tener el efecto que quisiéramos que así sea, ¿ya? Les pido que oren mentalmente por quien habla para que Dios nos utilice como instrumento. Son bellísimos los capítulos que estamos estudiando y este de manera personal me pareció muy bonito, muy agradable para el espíritu, para el alma, porque nos muestra la gracia de la salvación muy cercana para nosotros, aunque siendo pecadores a veces pensamos no merecer. No voy a hacer un resumen como los anteriores expositores han hecho, simplemente vamos a compartir pantalla, ya está, muchas gracias porque me permitieron compartir pantalla y ahora vamos a entrar a ver Romanos capítulo 11. Lo vamos a dividir este capítulo en 3 fragmentos, ¿ya? En 3 partes lo vamos a hacer. De manera natural en la Biblia ya existe ese tipo de división y nosotros vamos a mantenerla y vamos a tratar de comprender así en 3 secciones esto que vamos a comprender en esta noche, ¿ya? El remanente reservado de Israel es la primera parte y abarca del verso 1 hasta el versículo 10, ¿ya? De este capítulo. Ok, ahora vamos a leer los primeros 4 versículos, ¿ya? Vamos a leer en la Biblia, yo me voy a permitir leer con calma para que ustedes, por favor, todos los que tengan una Biblia a la mano, ténganlo en su mano y para que podamos seguir la lectura que nosotros vamos haciendo, ¿ya? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Ahora, escuchemos un pequeño comentario. Dios no desecha absolutamente a nadie, ni a los israelitas. No discrimina absolutamente a nadie. Todos tienen la oportunidad de ser salvos si aceptan a Jesús como su Salvador. Por eso Pablo, siendo benjaminita, está seguro de ser aceptado por Dios. Según Hechos 9, 1 al 19, la historia de la conversión de Pablo cuando se encontró en el viaje a Damasco, y 1 Timoteo 1:15, se puede corroborar que él se siente feliz de ser utilizado por Dios como instrumento para la predicación del Evangelio. Los judíos no son aceptos como nación, o sea, fueron desechados como nación, pero sí, de manera individual pueden ser aceptos cada uno de ellos. Y de hecho, Pablo es judío y fue aceptado de manera individual, ¿no es cierto? Además, los apóstoles. Por otro lado, veamos un poquito esa diapositiva, capten la idea. Dios no discrimina a nadie si se lo acepta como Salvador. Todos podemos ser salvos, inclusive los judíos. Queda como resumen de la lectura de estos versículos. Vamos ahora, un poquito más adelante, a hacer un comentario con relación al tema de los 7,000, ¿no? Recuerda, además, cómo en ese pueblo apóstata
Israel, en los días de Acab y de Jezabel, la apostasía era nacional, Dios por su gracia se reservó 7,000 que no doblaron las rodillas a Baal. Esto es, no es lo que quedaron de lo que desechó, sino que fueron apartados por Dios como una reserva, no por esfuerzo de ellos, sino por la elección de Dios. No que el diablo se llevó a los demás y le dejó 7,000 a Dios. Más bien es que él se reservó, Dios se reservó esos 7,000 y a los demás los desechó el Señor. Dios, como el alfarero, hace lo que le place con la arcilla. Así el Señor es soberano de su creación. Ahora veamos un pequeño resumen en esta diapositiva. Dios se reservó 7,000 en los días de Acab. No que el diablo le dejó 7,000 a Dios, no es eso, ¿no es cierto? Sino que Dios se apartó 7,000 y los demás se los llevó el diablo. Eso sería. Pero todo es por gracia. Todo es por gracia. Es maravilloso esto. Más adelante vamos a hablar acerca de la gracia. Ahora leamos los versículos 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, las obras ya no es obra. Muy bien, veamos ahora algunos elementos para nuestra reflexión. Remanente no es lo descartado, sino lo elegido por gracia. Y gracia es un favor inmerecido. Dios ha escogido un remanente por su gracia. Como es por gracia, las obras no pesan en esto. No es por mérito, sino por gracia. En todos los tiempos la salvación o la elección de Dios es por gracia, pero ellos hacen buenas obras, pero no son suyas, son por gracia del Espíritu Santo, que obra en cada uno de ellos, según San Juan capítulo 14, versículos 12 al 14, San Juan 16, 14 y 15 y San Mateo 5, 16. Las buenas obras son la evidencia que han sido apartados como su pueblo, pero para ser elegidos por Dios es solo por gracia y no por obras. ¿Ok? Veamos ahora un pequeño resumen en estas diapositivas para que se nos quede bien grabada la idea de estos versículos en la mente. Primero, no es lo descartado el remanente, ¿ya? No es lo que quedó. Como que elegimos estos y este saldo que quedó, eso es el remanente. No es así, ¿ya? Tenemos que entender con claridad. Segundo, si no lo elegido por Dios, por gracia, eso es el remanente. Los elegidos son el remanente, ¿ya? Tercero, los méritos no valen para ser elegido, es por gracia. Todo es por gracia, y gracia es un don inmerecido que Dios nos da como un regalo, ¿no es cierto? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. El error de los judíos. Vamos a leer el versículo 7 de este capítulo. Que pues los que buscaban o lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Veamos esta diapositiva, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? El error de Israel: no aceptaron a Jesús como su Salvador. Por ello, aunque buscaban la salvación, no lo hallaron, porque tomaron otro camino. No fueron por San Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿no es cierto? No fueron por ese camino, tomaron otro para ser salvos. Por ello, los que desprecian la justicia de Jesús
no lo alcanzan. Están endurecidos en sus delitos y pecados. Pero en cambio, los que no son israelitas por la sangre fueron escogidos por Dios. Ellos sí lo alcanzaron porque aceptaron a Jesús, según San Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora veamos el resumen en esta diapositiva. El error de los judíos: no aceptaron a Jesús como su Salvador, como nación, ¿no es cierto? No aceptaron exactamente eso como nación a Jesús. Después buscaron su salvación por sus propios medios y desconocieron San Juan 14, versículo 6. Ok, pasemos adelante. Romanos 11, versículo 8. Leamos este versículo. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Ya? Bien, veamos el versículo 8 entonces. Los que rechazaron la salvación, según la economía de Dios, fueron cada vez más confundidos, están aturdidos, están enceguecidos, están atolondrados. Les sobrecogió un estupor. Esa es, lamentablemente, el impedimento para que puedan ver a Dios en su palabra. Dios les muestra lo que tienen que hacer y ellos no lo ven. Dios les habla por su palabra, pero ellos no escuchan. Su espíritu y su conciencia están embotados. Eso ocurre hasta el día de hoy. Veamos ahora el resumen en esta diapositiva. Les sobrecogió estupor, o sea, se atolondraron, se confundieron. No ven en su palabra a Jesús, ni oyen lo que Jesús les dice. Están confundidos, están realmente confundidos. ¿Ya? Prosigamos, por favor. Ahora vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Voy a leer en nuestra versión que normalmente acostumbramos, ¿ya? Y ya enseguida vuelve, tengan paciencia, corregimos un pequeño error que apareció en esta oportunidad. Bien, ahora sigamos adelante. Voy a leer el versículo 9 y 10. Y David dice: sea vuestro convite en trampa y red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Eso dice la versión 60. Pero yo voy a leer ahora ese mismo texto en la versión 1909, la versión antigua que nosotros le llamamos. Escuchen la pequeña diferencia que existe, que es mucho más comprensiva, ¿ya? Y David, o mejor dicho, y David dice, está bien, séales vuelta su mesa en lazo y en red, en tropezadero y no paga. Sus ojos sean obscurecidos para que no vean y agóbiales siempre el espinazo. ¿Ya? Hay una pequeña diferencia, como ustedes ven, pero logremos comprender este párrafo. El versículo 9 y 10. Pablo se apoya en los escritos de David, del Salmo 69, 22 y 23. Veamos qué es lo que quiere decir este texto. Sea vuestra mesa en trampa y lazo, decía la versión 1909, ¿no? Lazo o red. Trampa es engaño. Lazo o red es algo que enreda, quita la libertad, apresa, confunde. ¿Ya? La mesa son las Sagradas Escrituras. Entonces, los confundidos, o sea, Babilonia, porque Babel es confusión, leen la palabra para engañar, para entrampar, para enredar la verdad. Para ellos es un tropezadero, para hacer caer, destruyen la vida y hacen perder la salvación.
Los que no son guiados por el Espíritu Santo, al escudriñar las Escrituras, sus ojos, o sea, su entendimiento, es entenebrecido, es oscurecido. Y es como dijo Jesús en 2 Timoteo 2, versículo 11. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, ¿no es cierto? Romanos 1, 25, Dios les da operación de error para que crean la mentira. No ven la belleza de la verdad, por ello permanecen encorvados en su error. Muy bien, ahora veamos el resumen en esta diapositiva. Sea vuestra mesa en trampa y lazo. Trampa es engaño. Lazo o red es algo que enreda, que hace caer, que confunde. Mesa son las Sagradas Escrituras. Usan la palabra para confundir. Así fue con los hebreos en aquella época y hoy con los que están confundidos ocurre exactamente lo mismo. Continuemos. Pasamos a la segunda parte, la salvación de los gentiles. ¿Ya? Abarca los versículos 11 hasta el versículo 24. ¿Ok? Vamos siguiendo la lectura. Por favor, no se pierdan ninguno de ustedes. Leamos el versículo 11 en este capítulo, continuando con la secuencia. Dios pues, o mejor, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión, quedémonos en el verso 11 nada más por ahora, ¿ya? Pero, a ver, voy a compartir ahora en la versión Dios habla hoy, este versículo 11. Noten una pequeña diferencia que es para nuestra comprensión más clara, ¿ya? Escuchen. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? De ninguna manera. Al contrario, al desobedecer los judíos, los otros han podido alcanzar la salvación para que los israelitas se pongan celosos. ¿No es verdad que es un poco más comprensiva esta lectura? Bien, pero hagamos ahora un pequeño análisis de este verso, de este versículo, ¿ya? Captemos la idea. Quedan, en la versión Dios habla hoy, o la versión Jerusalén, que también es la misma, o sea, se parece la expresión, dice, quedan caídos para siempre, o no levantarse más. Esa es la idea, ¿no? Romanos 8:28, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? O sea, en otras palabras, no hay mal que por bien no venga, en la expresión popular, ¿no? Dios hace que hasta el mal le sirve para el bien. Es interesante cómo actúa el Señor, ¿no? Esto parece extraño. A la caída de Israel, los gentiles nos salvamos. Eso despierta celo, un deseo de salvarse en los israelitas. Se esfuerzan algunos por dejar el error, aceptan a Jesús y se salvan. Aquí en la diapositiva está el resumen. Para Dios, hasta el mal sirve para el bien, ¿no? Romanos 8:28. Ahora veamos aquí la secuencia de la idea. A la caída de los judíos, entran en su lugar los gentiles. Eso despierta celo en los judíos. Por consiguiente, ellos también desean la salvación. Comprendido, ¿no es cierto? Sigamos adelante, por favor. Ahora nos vamos a detener en el siguiente versículo, el versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Voy a volver esta vez a utilizar la versión 2 habla hoy porque me parece más comprensivo el texto aquí. Presten atención. Pero tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos, puesto que Dios me ha enviado. No, perdón, estoy leyendo el verso 13. El verso 12 es el que tengo que leer.
perdón, es que aquí los versículos están introducidos en los renglones y no es posible encontrarlo con facilidad. Bien, así que si el tropiezo y el fracaso de los judíos han servido para enriquecer al mundo, a los que no son judíos, ya podemos imaginarnos lo que será su plena restauración. Eso dice la versión Dios habla hoy. Hagamos ahora un pequeño análisis del versículo 12. La transgresión o de la desobediencia de Israel es la riqueza de los gentiles. Ellos alcanzan la salvación. El desprecio de la fidelidad de Israel es la riqueza de los gentiles. Pero si los israelitas buscan la salvación aceptando a Jesús, según San Juan 3:16, entonces tendrán plena restauración como fieles junto con los gentiles. Veamos ahora el análisis, el resumen de la idea en esta diapositiva. La caída de los judíos es la riqueza de los gentiles. La salvación es alegría para todos, judíos y gentiles. Qué maravilloso, qué hermosas las expresiones del Señor que nos da el privilegio, aún siendo pecadores, siendo gentiles, despreciados en aquel tiempo por los judíos, llegamos a ser junto con ellos coherederos de la salvación. Esto es algo muy, muy maravilloso. Esta idea lo encontramos en este pequeño párrafo de Hechos de los Apóstoles 302. Lo leemos, por favor. En el tiempo del advenimiento del Salvador, habían hombres y mujeres fieles que habían recibido con alegría el mensaje de Juan el Bautista y habían sido inducidos así a estudiar de nuevo las profecías concernientes al Mesías. Cuando se fundó la iglesia cristiana primitiva, estaba compuesta de esos fieles judíos que reconocieron a Jesús de Nazaret como aquel cuyo advenimiento habían anhelado. A este remanente se refiere el apóstol Pablo. ¿Ya? Queda comprendido entonces, ¿no? La iglesia apostólica fue fundada precisamente con los judíos convertidos al cristianismo. Ahora leamos los versículos 13 hasta el versículo 15. ¿Ya? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Bien, ahora veamos el comentario relacionado con este asunto, ¿ya? Pablo se siente feliz de ser apóstol a los gentiles, porque es un instrumento para la salvación de ellos. En las manos de Dios, él se siente muy feliz. No puede quedar por esto orgulloso, lleno de vanidad. Debe honrar a Dios en su ministerio, que Dios quiere y lo llama por gracia a ser apóstol de los gentiles. Los israelitas, al ver que muchos gentiles gozan del evangelio, son provocados a celos, los de su familia, por la sangre, por la herencia genética. Tal vez algunos de ellos aceptaron la salvación por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Su exclusión como nación privilegiada, pero no de manera individual, no son desechados, no son excluidos de manera individual. Eso ha dado oportunidad para que sean salvos los gentiles, que están en todo el mundo. Pero si los israelitas aceptan a Jesús,
el regocijo será mucho más grande para todos. Veamos el resumen ahora en esta diapositiva. Pablo es instrumento de salvación para los gentiles, a los de su sangre. Eso les provoca celos para que acepten la salvación. Los judíos como nación son desechados, pero individualmente pueden ser aceptados si aceptan a Jesús, lógicamente, ¿no es cierto? Esto es algo muy, muy interesante para nosotros, es una muy buena noticia. Ahora vamos a leer el versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Ya? Ahora veamos un pequeño comentario de este versículo. El 16. Las primicias son los apóstoles. Son los primeros llamados al evangelio como ministros de entre los israelitas o los judíos. Entonces, todos los que creen y aceptan a Jesús por el trabajo de ellos, los apóstoles, son una masa de fieles santos, porque son de la misma naturaleza. El tronco y la planta, o el tronco de la planta madre, son los judíos. Es santa. La raíz es santa. Y si la raíz y el tronco son santos, las ramas por naturaleza también son santas. ¿Ya? Ahora veamos el resumen en esta diapositiva. Las primicias son los apóstoles, que eran judíos. La fidelidad de Dios. Los que aceptan a Jesús por el trabajo de los apóstoles, todos son una masa de fieles santos. ¿Ya? La santidad. Si la raíz y el tronco son santos, las ramas también son santas. O sea, nosotros, gentiles, llegamos a ser también santos, injertados en la planta original. Eso lo vamos a ver más tarde, precisamente ahora. Ya, vamos a leer el verso 17 hasta el 21. ¿Ya? Pues, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿No es cierto? Ahora veamos el comentario relacionado con este párrafo que acabamos de leer. Se usa como ilustración la injertación botánica. Las ramas naturales del buen olivo, los judíos, fueron desgajados por su incredulidad. Los gentiles fueron injertados en su reemplazo, siendo olivo silvestre. Esto no da razón para quedar orgullosos y despreciar a los israelitas como inservibles, porque ellos son las ramas originales. Ellos pueden ser otra vez injertados en el tronco. Eso es mucho más natural. Son gajos de la misma planta. Debe quedar claro que la raíz y el tronco sustentan y alimenta a las ramas, y no las ramas al tronco y la raíz. No hay razón para jactarse. Jesús era judío. No tenemos razón de despreciarlos. No veamos por qué cayeron los judíos, sino cómo Dios se manifestó con ellos. No seamos presumidos, orgullosos. Si bien fue su incredulidad la causa de su caída, estamos los gentiles en lugar de ellos, por la fe, no por buenos que éramos nosotros.
Primera de Corintios 10, versículo 12. El que piensa estar firme, mire y no caiga. Ellos, las ramas naturales, eran un pueblo especial. Si nosotros desobedecemos su palabra, no quedaremos sin castigo. Si ellos, el pecado no pasó por alto el Señor, no pasó por alto su error, tampoco pasará de nosotros si nos ensoberbecemos. El resumen en la diapositiva. El olivo, el buen olivo, los judíos. El olivo silvestre, los gentiles. Los gajos del olivo bueno son sacados, los judíos, ¿no es cierto? Y son injertados en su lugar las ramas del olivo silvestre, nosotros gentiles. La raíz y el tronco permanecen. ¿Quiénes son la raíz y el tronco? Los judíos, ¿no es cierto? Bien, continuemos por favor. Ahora veamos los versículos 22 hasta el 24. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ok, ahora veamos un pequeño comentario. Entendamos bien a Dios. Es misericordioso y al mismo tiempo es justo. Es bondadoso y también severo. Si permanecemos fieles, tendremos su misericordia y su bondad. Pero si somos rebeldes, desobedientes, recibiremos las consecuencias, su severidad y su justicia nos alcanzarán. Podremos ser cortados de la salvación. Ezequiel 18:26 o también 18:27 y 28. Si el justo se aparta de su justicia, todas las buenas obras no le serán recordadas. Por causa de lo último que hizo, su injusticia, se pierde. ¿No es cierto? Sigamos. Los judíos, si se arrepienten y dejan de ser incrédulos, pueden volver a ser injertados. Para eso es un Dios de misericordia. Es poderoso, que no tiene limitaciones para perdonar si ve el arrepentimiento en las personas. Isaías 1, versículo 18. ¿Se acuerdan, no es cierto? Si vuestros venid luego y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. ¿Se acuerdan ese texto, no es verdad? Sigamos. Ellos, los judíos, eran las ramas verdaderas y nosotros las ramas del olivo silvestre. Es natural y mucho más seguro que ellos sean injertados otra vez. Es contra naturaleza que nosotros de otra planta hayamos sido injertados, siendo que somos gentiles, pertenecemos a un olivo silvestre, ¿no es verdad? Somos planta diferente. Ellos tienen mayor privilegio que nosotros por naturaleza. Veamos el resumen. La bondad de Dios. Si eres fiel, aunque seas gentil, tienes la bondad de Dios. Pero si pecamos, recibimos la severidad de Dios. Aceptar a Jesús. Los judíos, si se arrepienten y aceptan a Jesús, pueden volver a ser injertados. Eso es más natural porque son ramas de la misma planta. ¿Ok? Pasemos a la última parte de este capítulo. ¿Se está siguiendo la lectura? ¿Se escucha bien, hermanos? Los administradores, ¿estamos escuchando bien? Me gustaría una respuesta. Está bien, se le escucha bien. Se escucha bien, perfecto. Sigamos adelante entonces, ¿ya?
Bien, ahora vamos a ver los versículos 25 hasta el 36. O sea, con esto terminamos este capítulo. La restauración de los israelitas. ¿Ok? Bien, vamos. Leamos el versículo 25 de este capítulo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ya? Veamos un comentario. ¿Ya? Hagamos un comentario del texto. Es un misterio que ellos, los israelitas, sean desechados, teniendo tantos privilegios. Eso no nos da posibilidad de ser arrogantes respecto a ellos. Es un misterio que solo Dios sabe por qué ellos se endurecieron en su mal hacer. En parte, arrepintiéndose, pueden ser salvos y forman la plenitud con nosotros los gentiles, salvados todos junto con ellos. Veamos el resumen en esta diapositiva. Solo Dios sabe. ¿Por qué se desechó a los judíos? Por su arrogancia, se endurecieron en el mal hacer, por su hipocresía. Si se arrepienten, ellos pueden ser salvos. Esto es un misterio de parte de Dios. Solo Dios sabe. Nosotros no somos quien para juzgar ni condenar a nadie, aunque sean los judíos. ¿Ok? Bien, sigamos adelante. El verso 26. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Ya? A ver, veamos qué nos sugiere este texto. Todo Israel será salvo, porque Israel es vencedor. Romanos 2, 28 al 29, Romanos 9, 6 al 8, Romanos 8, 14. Todos los vencedores son Israel, y ellos serán salvos. San Mateo 24, versículo 13. Jesús es el gran libertador. Por intermedio del Espíritu Santo saca la impiedad de Jacob, su pueblo, si ellos lo permiten y se dejan purificar. ¿Ok? Veamos el resumen. Israel es igual a vencedor. Todos los salvados son Israel, o sea, no solo los judíos, ¿no es cierto? Jesús es su libertador. Romanos 2, 28, ahí están los textos que hemos citado. Entonces, cuando hablamos de Israel, estamos hablando del vencedor. Y el vencedor hoy día también somos nosotros, aunque somos gentiles, ¿no es cierto? Ahora, el verso 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Ya? Ahora hace un pacto con los vencedores, con Israel. Isaías 59, versículo 20, Jeremías 31, 33 al 34. Cambia el corazón, quita el pecado, quita la rebelión. Veamos el resumen. Dios hace un pacto, le cambia el corazón, escribe la ley en las tablas del corazón y no en tablas de piedra o en un libro como fue con los pactos que se hicieron antiguamente, ¿no es verdad? Bien, sigamos por favor, continuemos. Ahora veamos el 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ok, veamos qué nos sugiere este texto. Cuando los israelitas eran el pueblo elegido, eran enemistados de los gentiles, eran enemigos de ellos. Pero cuando llega el Evangelio, los gentiles son también elegidos. Ahora, junto con los judíos convertidos, somos amados los unos a los otros.
toda la masa de cristianos somos amados por causa de los padres que nos han legado las verdades del Evangelio. Judíos y gentiles en Cristo somos un solo pueblo y somos amados por igual por Dios, por el legado del Evangelio que nuestros padres nos han concedido, que nos han legado nuestros padres. Veamos el resumen. El Evangelio rompe barreras, ¿ya? Judíos y gentiles, un solo pueblo, todos cristianos. Todos somos amados por igual por Dios, por el legado de los padres, la verdad, su palabra, que es una herencia que recibimos de los judíos. ¿No es cierto? Nuestros padres en la fe. Sigamos adelante. La palabra de Dios es irrevocable. Leamos el verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A ver, ¿qué nos sugiere? La palabra de Dios es irrevocable. Y los dones que Dios da también son irrevocables. Son llamados por Dios. Es un gran don irrevocable. Leamos el resumen en la diapositiva. La palabra de Dios es irrevocable. Sus dones también son irrevocables. Por el Evangelio todos alcanzaron misericordia. Los judíos desobedecieron. Por tanto, entramos los gentiles en su lugar. Pero si los judíos aceptan a Cristo junto con nosotros, ¡qué alegría! Eso es irrevocable. O sea, Dios nos acepta a todos por igual, judíos y gentiles que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Continuemos, por favor. Ahora nos vamos a detener en los versículos que siguen, el 30 hasta el 32. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Veamos ahora qué nos sugieren estos textos. Aunque en otro tiempo éramos los gentiles desobedientes, sin Dios y sin esperanza, Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13, pero ahora, al aceptar el llamado, el Evangelio, alcanzamos misericordia, porque ellos, los judíos, fueron desobedientes a Dios. Entramos nosotros en lugar de ellos. O se abrió la puerta para que nosotros entrásemos porque ellos despreciaron. Los judíos han sido desobedientes y por misericordia a nosotros concedida, se nos dio la gracia de ser salvos por la desobediencia de ellos y de alguna manera, por la gracia de Dios, ellos también alcanzan el privilegio de ser salvos por misericordia de Dios. Porque Dios sujetó, encerró en la desobediencia de los judíos y la nuestra a los gentiles. A ver, vuelvo a repetir esta parte, ¿ya? Porque Dios sujetó o encerró en la desobediencia de los judíos y la desobediencia nuestra, nosotros los gentiles, para tener misericordia de todos. Esto es, aunque ellos y nosotros éramos desobedientes, por misericordia nos salvó, por medio del Evangelio, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Veamos el resumen. La gracia de Dios nos alcanza siendo gentiles o judíos. La gracia de Dios en acción. Por misericordia, Dios da gracia a los judíos y gentiles, aunque siendo desobedientes. La gracia de Dios nos salva. La salvación se manifiesta en el Evangelio. La gracia de Dios no impide el perdón,
pasa por alto los pecados pasados. Eso es lo que estos versículos nos han traído como novedad. Sigamos ahora el verso 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué bello este versículo. Oh, profundo e incomprensibles son los designios de Dios. Qué abundante riqueza de su gracia. Cuán profunda su sabiduría. Qué ciencia la de Dios. Son insondables sus juicios, sus razonamientos, inescrutables sus caminos. Esto es, como un pecador como nosotros, por su gracia, por su misericordia, puede alcanzar la salvación y aparecer como si nunca hubiera pecado y ser hecho hijo de Dios. Primera de Juan 3, versículo 1. Qué grande es el amor de Dios. Qué profunda e inconmensurable las riquezas de su gracia. Qué profunda sabiduría y ciencia de Dios. Los pecadores como nosotros nos salvamos, sean judíos o seamos gentiles. ¿Cómo podríamos expresar nuestro agradecimiento al Señor por su gran bondad que pone delante de nosotros la salvación, siendo que no la merecemos? Pasemos al siguiente texto, por favor. Vamos a leer Camino a Cristo, la página 106. Misterio de las Escrituras. La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. Pero no tenemos motivos para dudar de la palabra de Dios, porque no podemos comprender los misterios de la providencia de Él. Dios nos ha dado en las Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino, y no debemos dudar de su palabra, porque no podemos entenderla, los misterios de su providencia. Qué bello este párrafo que acabamos de leer en el Camino a Cristo. Continuemos, por favor, que ya estamos en la parte final. ¡Qué sabiduría la de Dios! Vamos a leer los versículos últimos de este capítulo, 34 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Veamos. Preguntas irrespondibles para la mente humana. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la luz. Su palabra es la creadora de todo lo que existe. Él es el dador y el sustentador de la vida. Es el principio y el fin de todo. Todo lo que existe es por Él y para Él. Todo lo que existe en el mundo fue creado por Él y para que le sirvan a Él. Hasta nosotros los humanos, nuestra existencia es por Él. Y para servirle, para adorarle, para darle gloria. Y nunca debemos de cansarnos de adorarle por todos los siglos de los siglos hasta el final. Amén. Que Dios nos dé su gracia, queridos hermanos. El resumen de estos párrafos está aquí. ¡Qué sabiduría la de Dios! Nadie puede entender la mente de Dios. Todo es de Él y para Él. Judíos y gentiles, demos gracias a Él por la salvación.
por la muerte vicaria de nuestro Señor en la cruz y por sus méritos, por su obediencia, por su sacrificio, llegamos a ser salvos. Y un día no muy lejano, estaremos con Él en las mansiones eternas, para nunca más separarnos de nuestro Señor y Salvador Jesús, de nuestro Dios y de nuestros queridos familiares que descansaron en la sepultura con la esperanza de la vida eterna. Que Dios nos bendiga. Amén. Mil disculpas por la emoción.